para los que no conocen a Carol, que está con el sobrenombre de Guerrera Fitness, ella todo el tiempo está en las redes sociales, especialmente en Facebook, ¿verdad? Y YouTube. Ella está publicando recetas y lo que come y el desayuno, el almuerzo, la cena. Y siempre nos está dando como esas, digamos, tips de alimentación que le han funcionado a ella en todo este proceso de adelgazar. Y entonces me pregunto, ¿qué hizo que cambiaras el ritmo de tu alimentación? Sabemos que el principal problema aquí fue, digamos, la obesidad que presentabas, pero hay dos cosas cuando hablamos de obesidad, ¿cierto? Ejercicio y alimentación. ¿Qué fue primero? O sea, ¿qué hizo que tú dijeras, no, ya, o sea, te enfermaste de pronto o mucho estrés? ¿O qué hizo que tú dijeras, tengo que cambiar mi alimentación ya mismo? Bueno, mi Ingrid, yo podría darte una lista de cosas y recuerdos desde mi niñez que hay en mi mente y en mi corazón, porque es que este tema de la obesidad que yo sufría no viene desde mi etapa adulta, sino desde mi niñez. De hecho, cuando yo tenía 5 años, decían, ay, venga, ¿y cuántos años tiene la niña? Entonces alguien decía, ¿y usted cuánto le pone? Y decían 10. O sea, yo tenía 5, me estaban poniendo 10. Cuando tenía 11 años, o sea, yo todavía jugaba muñecas, pero a mí me veían como una dama, una muchacha de 15, 18 años. De Ujú. hecho, no sabían que yo era una niña de 11, se atrevían de pronto a proponerme un noviazgo o algo serio y resulta que cuando yo les decía mi edad, pues se asustaban. Ujú. Porque, ¿cómo hace? O sea, 11, pero es que creo que en mi familia muchas veces me dijeron pollo gigante. Dios mío. Entonces, si yo podría enumerarle una lista de recuerdos de cosas en mi mente que se van quedando grabadas a causa de sufrir esta grandeza. Ujú. Pero realmente ocurrieron dos episodios que fueron como los más difíciles para mí y que fueron como dice el dicho, la tapa, o sea, el hecho que La, rebasó. la gota que rebosó la copa. Exacto, exactamente esos dos episodios. Y uno fue que un día no me pude levantar de mi cama, no entendía qué estaba pasando, yo no me podía levantar. Mi esposo tuvo que llamar a urgencias, vinieron unos hombres en camilla, me subieron. De hecho, cuando me subieron a la camilla me dijeron, Mm. oiga, pero la señora se toma toda la sopita. Ay, Y no. hacían comentarios así aún en medio de que yo estaba ahí muy angustiada sin Muriéndote, sí. saber, y muy angustiada sin saber que, o sea, porque no me podía levantar. Ujú. Cuando llegamos a urgencias, el diagnóstico médico fue, Carol, tienes obesidad mórbida y hay que bajar de peso. Ese fue el diagnóstico. O sea, yo no me pude levantar, no sé qué nervio en mi cuerpo fue el que se tensionó de tal manera que no pude pararme. Y a mí me da risa cuando recuerdo en parte porque me aplicaron simplemente una inyección que me imagino que fue algún relajante muscular. Y el caso fue que yo me paré de esa camilla como si nada, y yo decía, la gente creerá que yo estoy fingiendo. Fue entrar en camilla y a los raticos salir caminando como y corriente. Ay, no, eso fue horrible. Y yo dije, uy, no, Dios mío. Y cuando a mí me daban el diagnóstico, pues yo me sentía mal, porque yo decía, no es posible, o sea, yo estoy muy joven, no superaba los 30 años cuando me ocurrió eso. Entonces, no era fácil para mí, no fue fácil para mí ese episodio. Y luego, sin embargo, uno hace como caso omiso, o sea, uno sabe que tiene problemas, que va enfermo, que las cosas no están bien. Y se relaja un poquito, dice, ay, no, otro día. Otro día, y uno le pasa como a Faraón, cuando se le llenó el pueblo Egipto de ranas y Moisés le dice a Moisés que ore para que eso se vaya y Moisés le dice, ¿y cuándo oro? Y le dice, mañana.
Mm, mañana, o sea, está lleno de ranas con ranas en toda parte y todavía dice que mañana nosotros somos así. ajá. Entonces, algo así me pasaba a mí. Volví otra vez a mi vida, a mis hábitos, sin reflexionar hasta que un día nos fuimos de paseo, un 20 de mayo del 2017, nos fuimos de paseo aquí en Cali con mi hijo y quisimos subirnos a unas lanchas. Yo soy muy miedosa del agua y entonces pues yo pretendí subirme a la lancha con mi esposo y mi hijo, pero la muchacha me detuvo e hizo un comentario un poco muy duro, o sea, yo lo sentí como muy duro porque había mucha gente ahí, entonces dijo, uy, no, pero la señora no se puede subir en esa lancha, ay, ella está muy subida de peso, no, ella tiene que ir sola en otro. Entonces, cuando la señora pues hizo el comentario así, yo vi ese poco gente detrás mío y que yo debía ir sola en otra lancha, uff, o sea, yo sentí como tierra, ábrete y trágame. Ujú, Y pues yo no me iba a subir sola a una lancha, o sea, no. Entonces yo le dije a mi esposo, no, amor, vaya usted con el niño y yo los espero. Entonces yo me fui lejos, lejos del grupo de personas, yo no quería que me miraran la cara y me fui lejos a una silla y desde allá veía a mi hijo y a mi esposo en su lancha y yo tuve que llorar ese día. mm, Yo tuve que llorar y yo miraba hacia el cielo, la gente pasaba, yo no pude aguantar el llanto como si alguien se me hubiera muerto, a mí no me importara y la gente pasaba y me veía llorar. Yo creo que la gente pensaba, uy, señora, qué noticia le diera, me temblaba la cara llorando. sí. Y pues mi esposo y mi hijo no me veían porque ellos estaban en el lago lejos de mí, pero yo estaba llorando muy, muy adolorida, mi corazón estaba hecho trizas y yo le decía al Señor, Dios mío, o sea, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué yo tengo que comer más que todo el mundo? Pero yo se lo decía era con dolor. Parece gracioso, pero a mí me dolía. Y yo Ajá. decía, ¿yo por qué tengo que comer así, tan desaforada, tan bastante? Mire a dónde me ha llevado esto, a Ujú, donde me ha llevado esta forma mía de cuidarme, de comer sobre todo, porque uno cree que solamente es eso, pero no, son muchas cosas más. Entonces nos vinimos para la casa, yo estaba destruida sentimentalmente, o sea, esas dos cosas yo creo que me marcaron. Y yo me fui para mi habitación y yo me arrodillé. Yo no hacía sino llorar. Y yo ujú, me arrodillé, yo le decía, Dios mío, ayúdame, muéstrame, yo que tengo que cambiar para que esto cambie. O sea, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar esto. Y recordaba a mi mamá cuando me decía, mami, cuídese, usted de un momento a otro me le va a dar un paro cardíaco, mami, cuídese que el niño se va a quedar sin mamá muy rápido. O sea, ella me veía enferma. De hecho, muchas veces yo subía las escaleras, que eran como 5 escaleras nomás, y me encontraba con mi esposo y mi esposo me decía, subió corriendo. ¿Corriendo cuándo? Yo no podía correr. Yo daba ujú. 2 pasos y ya el corazón lo tenía en la boca. Ya te, sí, se la Era arranca. una, me asfixiaba fácil. De hecho, recuerdo que solo pararme de la cama en la mañana, o sea, cuando me iba a levantar, que uno se sienta en la cama, yo ahí me sentaba a descansar, porque solo sentarme al borde de mi cama, yo ya estaba supremamente asfixiada. Entonces, esos episodios y darme cuenta que yo ya no estaba teniendo la posibilidad de compartir momentos con mi familia, no podía correr, jugar, era muy joven, o sea, tenía menos de 30 años. Y Ujú, pensar en que mi hijo pronto, o sea, en cualquier momento a mí me va a dar un paro cardíaco y joven, me iba a ir y ya no estaba compartiendo momentos. Y son muchas cosas que uno cuando sufre obesidad se guarda, penas, no sentirse cómodo consigo mismo, todas esas cosas a mí me invadían. Entonces yo tuve que orarle a Dios y yo creo que eso fue lo que hizo. O sea, esos dos sucesos y la suma de todo, la suma, la lista de tantas cosas, hizo que yo llegara a un momento en el que colapsé y hiciera un par en mi camino.
pidiéndole a Dios que me ayudara, porque yo tenía que cambiar el rumbo de mi vida. Y partí, ahí partí y partí con todo. Recuerdo que, como los médicos aconsejan, alimentación sana y ejercicios, entonces yo dije, manos a la obra. Y al otro día estaba haciendo mis primeros 10 minuticos de ejercicio y no fui capaz con más, porque muchos ejercicios que trataba de hacer, yo decía, eso es mentira, esos videos es puro montaje, uno no es capaz de hacer eso. Pero no, yo no entendía en ese momento que era que yo no era capaz por la condición en que estaba. Y pues con el tiempo me fui dando cuenta que uno sí es capaz, sino que el cuerpo está enfermo. Entonces, empecé con ambas cosas. Empecé, lo primerito que hice fue sacar los alimentos procesados. Yo era muy adicta al azúcar, al pan, comía muchísimo pan, El pan comía. es delicioso. Sí, es delicioso y todavía me parece fascinante, pero tuve que aprender al inicio, como uno casi no tiene conocimiento, yo ya llevo 6 años en este proceso y he aprendido mucho a acomodar mi estilo de vida para ayudar a otros también, a que vivan su proceso desde cuidarse, teniéndose compasión, o sea, no desde la crueldad, porque yo en este proceso sufrí muchas cosas en medio del cambio. Fui muy dura conmigo misma muchas veces y entonces eso me llevaba a depresiones, mm, que yo tenía como que volver a reinventarme y acomodar las cosas porque yo tenía que ser feliz, o sea, cuidarme, pero sin dejar de ser feliz. Entonces aprendí a hacerlo así y ha sido un proceso que ha ido a la par. Tú mencionabas algo ahorita acerca de todas esas imágenes que te dejó o que tuviste en tu infancia, ¿cierto? Y yo creo que a todos nos pasa, digamos, a ti está relacionado con esas malas experiencias, con la imprudencia de la gente. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque siento que hay que tener mucho cuidado con la imprudencia. O sea, es necesario ser prudente en estos casos, porque mira tú lo que nos estás contando, cuántas veces las personas, queriendo o no queriendo, te hicieron daño, ¿cierto? Lastimaron tus sentimientos, te hicieron sentir menos. eh, y pienso que el tema de la prudencia es vital y no solamente para una persona que tiene sobrepeso, para todo. Hay que ser prudente en el tipo de preguntas que uno hace. Si quiere saber de la vida de la persona, hay que ser prudente eh, cuando estás en el supermercado y ves a la otra persona que está comprando, digamos, un bulto de azúcar o no sé, o lo que sea, ¿verdad? Me parece que la prudencia aquí se debe aplicar en todas las áreas de nuestra vida porque no sabemos la lucha que está teniendo esa persona y el mal que le puedes hacer. Entonces, quise como hacer ese paréntesis porque me tocó mucho. Y el otro valor del que tú hablabas es la compasión. Me parece también muy importante la compasión porque he escuchado mucha gente como tú que se dan duro contra el muro, como dice, en Sí. cuanto a, es que yo era así, ahora tengo que ser pues la modelo y alejo todo de mí y entonces y hasta que yo no llegue a donde quiero, mejor dicho, me voy pues a dar bien duro en el sentido de que me voy a exigir mucho. Entonces también me gustó mucho eso que dijiste de la compasión, que aplica también para todo, aplica para el que está en la escuela y le está yendo regular en las notas y entonces se exige demasiado, o el que está trabajando y entonces tiene mucho trabajo y se exige y se exige y a veces pienso que hay que descansar, tienes que, porque es que tu salud no depende ni de lo mucho que tú te exijas, sino que también tienes que descansar porque el estrés también es una enfermedad. Claro, y a veces se deja de ser feliz. Ujú. Enfoca uno tanto en algo que hay gente que se enfoca en el trabajo, y a la final nos vamos a morir. O sea, y que disfruté. Y ni hablar de las comparaciones, porque mientras nos exigimos nos estamos comparando. Sí. Es que ella va más rápido que yo, es que ella ya va 5 pasos más que yo, entonces tengo que alcanzarla. Él ya tiene, él ya tiene. Mm. Ujú.
Ujú. Es impresionante este tema, mejor dicho, hay mucho, mucho de qué hablar. Sin embargo, la siguiente pregunta va muy de la mano con la anterior y de pronto ya me respondiste alguito por ahí, pero es, ¿la alimentación y el ejercicio fue algo simultáneo en tu cambio o hubo uno con el cual te sentiste más motivada que con el otro?